señores, estamos aquí ya en nuestra mesa con Gabriel Pereira. Muchísimas gracias por venir, buenos días. Buen día para todos, gracias por invitarme, Fito, y éxito con el... Ay, gracias. Viste, viniste el primer programa para darnos suerte. Bueno, ahí. Antes de arrancar, le voy a pedir a Anaí que nos ayude porque hay toda una serie de tweets que nos va a ir mostrando Anaí. Dale. Del proceso. Dale. Fito, ¿vos te acordás que estabas haciendo el 27 de marzo del 2012? No. ¿A qué hora? Bueno, Gabriel Pereira ya estaba sospechando que había algo raro. 2012 estás hablando. 2012. Tuiteó, ACE controla si salen notas malas, neutras o buenas sobre su gestión. ¿Por qué no controla mejor a los hospitales? Se preguntaba. Después, en julio del 2017, carroñeros van por ACE, dice Muniz. Parece lógico. En pocos lugares huele a podrido como allí. Cada vez como iba ascendiendo un poquito, ¿no? El tema de... Después pasamos a febrero del 2018. En BTV Noticias, vice de ACE Mauricio Arduz no le alcanza con 2 secretarias y contrató de manera directa con sueldo de 57.000 pesos a la novia de su hijo. Aplausos. Después siguieron los tweets que vienen, que van, y finalmente el 14 de febrero, Tabaré Vázquez no los bancó más y removió el directorio de ACE. Ahora en BTV. Gabriel Pereira tuvo esa primicia y lo dijo en BTV Noticias. Así fue un poquito cómo se resume esta historia en Twitter. Muy bien. ¿Qué me decís, Fito? Muy bien. Y bueno, yo no me acordaba que venía tanto del 2012, pero no me extraña porque Gabriel Pereira es un tipo muy serio y constante. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿es así como empezó todo en el 2012 con ese tweet? Bueno, no, en realidad ese tweet, respondía a una realidad política que estaba ocurriendo y era que la oposición estaba golpeando ahí sobre ACE, sobre una serie de irregularidades que no sé, ahora detectadas, sí, son más de 10, digamos, y algunas ya están en la justicia. Y es increíble, uno se pone a pensar, ¿no? Las cosas que se vieron, las cosas que han pasado, al punto de que yo qué sé, por decirte algo, en el hospital de Rivera, con las contrataciones, se mandó a hacer una auditoría, una investigación, y el resultado es que Toriani era contratado y por tanto no se le podía hacer a él la investigación, sino que se le hacía a quienes estaban presupuestados, pero él era el jefe de todo eso. Y el resultado fue que se habían cometido irregularidades gravísimas. Y eso no fue motivo para que se removiera al directorio de ACE. ¿Qué fue el motivo que eclosionó esta primicia que dio BTV Noticias, que era que Arduz había contratado a su nuera para un cargo de confianza allí, ¿no? Que vos decís, está mal, pero digamos, con un criterio de sentido común, vos enumerás o ranqueás las irregularidades y esa no es exactamente la, ¿entendés? Al lado de lo otro, que estamos hablando de millones de dólares. Me parece que ahí cuajó que ya el presidente no bancaba más, era necesario un cambio político en ACE y se dio por ese lado. Quizás, como decimos a veces, la gota que desbordó el vaso, pero no la que llenó el vaso. No, el vaso se llenó a chorros, Y se sigue llenando. Hay alguna gente que quiere hacer de esto, digamos, echar agua electoral para su molino y piensa que todo esto comenzó en el 2005 con el Frente Amplio. No seamos malos, porque si no tenemos una capacidad autocrítica nunca vamos a mejorar. Esto es viejo como el agujero del mate. Es lo que hablábamos. Esto ha pasado siempre y si hurgás para atrás, yo qué sé, ahora SACE, antes del Ministerio de Salud Pública, era el ministerio por donde más ministros pasaban porque las irregularidades reventaban por todos lados. Entonces, esto es cultura. Esto es cultura. Cuando yo digo a veces, no, porque somos corruptos, vos no podés generalizar, me dicen. Y yo siento que tengo derecho a generalizar mientras estas cosas sigan pasando de esta manera y con este grado de impunidad. De cosas cotidianas, de cosa normal se ve. Ahora,
Porque, por ejemplo, también, te lo llevo al máximo empleado público, digamos, el presidente de la República, ¿no? Que designa, por ejemplo, a sus ministros y de repente no es la persona más idónea para el ministerio X, sino que es la persona de su confianza para manejar. Te digo porque hay ministros que, por ejemplo, pasan de un ministerio a otro como si cambiaran de casa mudanza, y no quiere decir que sean idóneos. Vemos gente que está en Antel una administración y en la otra pasa al Codiseño y vos decís, ¿de qué sabía en realidad? ¿De comunicaciones o de educación? Bueno, seguramente no sabía de nada. Pero claro, a ver, ¿cuál es el...? Yo te contaba, yo era chico y yo me acuerdo en los clubes del barrio, si vos ibas a laburar ahí, te conseguían un cargo. O sea, esto forma parte de la cultura, del país, y está bueno que se esté generando esta especie de toma de conciencia de que está mal, pero también hay un fenómeno que pasa cuando uno soporta mucho tiempo algo, de un día se da cuenta y es que te pasás para el otro lado. Claro. Todo lo que no hiciste lo querés hacer y salís a arrancar cabeza a diestra y siniestra sin medir en que, bueno, no todos los casos son iguales, cada caso hay que analizarlo puntualmente, porque no solamente en la administración pública no solamente hay que ser, sino que además hay que parecerlo. Sí. ¿Está bien? Está mal que vos tengas un familiar directo bajo tu propia égida, pero si vos tenés un familiar que está en otra oficina del Estado, porque esa otra persona que está en ese cargo lo nombró, no necesariamente hay un caso de nepotismo. Es decir, habrá casos en los que hay familiares. Somos 4 en Uruguay. Es natural que estas cosas puedan pasar. Y no todo está necesariamente mal. No se puede medir todo con la misma vara de repente, pero lo importante creo que lo que está diciendo es que es un cambio cultural más que político. Claro, sí. Es un cambio cultural que necesitamos los uruguayos. Obvio, y yo creo que porque la política además es el fiel reflejo de los uruguayos. Claro, sí, claro. Si no puede haber un político corrupto si hay un política corrupta no es porque tenés un pueblo honesto. Ahí está. Y viceversa, digamos, ¿no? Somos todos uno. Ellos tendrán más posibilidades de... Yo trabajé una vez hace unos años en un programa donde hacía algunas denuncias, digamos, que tenían que ver con la vida cotidiana, digamos, ¿no? Con el médico que te hacía te daba la libreta de conducir sin vos ver nada, ¿no? Y todo el mundo decía, no, pero le pegan a los chicos, no le pegan a los grandes. No, porque pegarle al chico es también una demostración de que eso que nosotros criticamos cuando miramos para arriba, en nuestra vida cotidiana, también lo hacemos. Pero, nos falta muchas veces la posibilidad. Mencionaste la libreta. ¿No era costumbre en este país tener más de una libreta porque te la sacaban en un departamento, iban a otro y lo sacaban rápido, iban a otro y lo sacaban? Y eso no eran los políticos, eran los uruguayos. Digo, estamos como acostumbrados. Te podría hacer una lista en contrabando. Claro. Bueno, el contrabando no era delito en este país. No era un delito. Es delito. No es delito. Claro. Si los contrabandistas se sientan a dialogar con el presidente con el gobierno. ¿Entendés? Por el 0 kilos, hay una cosa ahí que se llama el baga shopping, ¿no? Exacto. Y funciona. Entonces, cuando hay una sociedad que es permisiva, y vos te das cuenta que cuando se crean organismos de contralor, ve el Tribunal de Cuentas. ¿Para qué estamos pagando esos sueldos del Tribunal de Cuentas? Tenemos que plantearnos eso. ¿Para qué pagamos el sueldo? El Tribunal de Cuentas observa el gasto y después va el otro. Y entonces, ¿para qué lo tenemos? Se hizo una ley de partidos políticos para controlar las finanzas llena de agujeros. Ellos mismos dejaban los agujeros. Hacían una ley y ¿quién era la encargada de controlar? La Corte Electoral, que no tiene ni contadores, no tiene inspectores. No tiene personal. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es deprimir la ley, deprimir el sentido de la ley. Si aprobamos leyes que no valen para nada y la gente se da cuenta, bueno, pero si estos señores que tienen la sartén por el mango hacen leyes que les permiten evadirlas y están en la joda, ¿qué dejan para mí? Ahora, es brutal que esto haya generado entonces la caída del directorio de ACE y que no se mencionen los demás temas, no se mencione la gestión.
Sí, mira. Pues se van como héroes. Yo escucho a la directora de ACE. La directora de ACE la dejas hablar y te vende. Acá el otro día hablaba con algunos dirigentes del Frente Amplio que se integró una comisión para estudiar la reforma de la segunda parte de la reforma de la salud. Ajá. Y una cosa que ellos reconocían es que una cosa importante que le faltó a la reforma de la salud era reformar las bases sobre las cuales está asentada, porque está armada prácticamente para que sea casi imposible evitar la joda. Voy a hablar, utilizar esta palabra para no se entiende. Porque es muy difícil en un pueblo del interior donde tenés dos médicos y que uno es dueño de una mutualista, no caer en el choque de intereses, aunque no lo quieran a veces, aunque quieran evitarlo. Entonces, ahora dicen que esta segunda parte de la reforma de la salud se va a enfocar en tratar de cambiar las estructuras en las que está armada esa gran principal mutualista del Uruguay, que es ACE, para que no pueda haber este conflicto de intereses, pero también está el sistema existe, pero también están los médicos que fueron directores del Hospital de Bella Unión y sabiendo cómo es la historia, armaron una empresa de ambulancias para venderle sus servicios. Uno de los médicos me contaron, se compró 2 casas de $1,5 millones de dólares, $1 millón de dólares una, $1 millón de dólares en la otra, con plata que de los uruguayos, ¿entendés? Claro. Pero está armado para que sea así, porque si no lo hubiera hecho ese médico, también lo hace otro, pone la empresa y es el mismo negociado. Bueno, sí, yo no sé si lo hace otro. En principio, ese no debería haberlo hecho, claro. ¿Viste? No debería haberlo hecho. Y a mí me parece que esto, si nosotros abrimos la lente y empezamos a analizarlo desde otras perspectivas, somos muy críticos a la hora de juzgar el apartamiento de la ley de determinados sectores de la sociedad, cuando se apartan de determinada manera, y por algo el 99,9% de los presos que ocupan las cárceles son gente proveniente de sectores pobres. Y esto no es decir que los pobres son, ya sabemos, no todos los pobres son delincuentes, pero casi todos los delincuentes provienen de hogares pobres. También deberíamos merecernos una reflexión de cuando somos críticos sobre el apartamiento de la ley de esos sectores de la sociedad, cuál es la señal que se da desde otros sectores de la sociedad más instruidos, más parte de la élite, cuando a su manera se apartan de la ley, nada más que en lugar de rapiñarte 200 mangos, se hacen una joda que les permite comprarse una casa de $1 millón. Es triste, pero lo digo en joda siempre, que yo vivo en Impunilandia, ¿no? Creo que la cultura de la impunidad, no refiriéndome a los actos de la dictadura, me refiero a la impunidad en general, de que no hay consecuencias de las cosas en este país, para determinadas cosas, ¿no? Sí, para determinadas cosas. Yo digo, la justicia en algunos casos se ha pronunciado y han terminado, pero se precisa voluntad política, Julio Guarteche, que fue director nacional de la policía, falleció hace un tiempo, después de recorrer varios países de la región, decía que la delincuencia, no hay factor más difuminador de la delincuencia que la corrupción. La corrupción es un canal por el cual circulan un montón de comportamientos que terminan alentando la delincuencia. Y tendríamos que ser conscientes de eso, de que tendríamos que empezar a ir asumiendo una cultura de que hay cosas que no pueden pasar, porque acá es plata de los uruguayos, y está plata de los uruguayos de todos, pero también de los que no tienen para comer, de los que viven en la miseria, también es plata de ellos. Sí, porque además es como tú decís, no solamente que sea un sueldo de una persona pariente o amiga o conocida o amante o lo que fuere, sino que negocios como los que decías que se hacen con el Estado, como el de las ambulancias, que pasa en todos los sectores del Estado. Sí. Y ahí es donde está jodida la cosa. Sí, y tiene que haber controles, y los controles tienen que ser reales. No me armes una ley que dice que la Corte Electoral te va a controlar
cuando después violás esa ley, como la ley de financiación de los partidos políticos, la haces, la violás, sabiendo que no pasa nada que la violes, porque el organismo que te tiene que controlar, ya lo sabías cuando hiciste la ley, no te iba a poder sancionar. No me des esa señal, porque si no después, no es que yo esté justificando los chorros. No justifico los chorros. Pero ¿por qué? Pero los alentaste. Y bueno, esa información tendría que salir en la Crónica Roja. Claro. Es verdad. ¿Y por qué ser en política? No. Esa información la ponemos en política, ¿no? Y a nosotros lo ponemos en la Crónica Roja. Tendrían que salir todos estos médicos, tendrían que salir en la Crónica Roja. Es verdad, no te estoy despidiendo todavía, pero vamos a ir hasta ahí. Bueno. A ver, ¿qué está contando la gente o qué está comentando la gente? La gente está comentando y opinando a través de nuestras redes sociales Día a Día BTV, todo junto. Tenemos a Macarena Tejera, por ejemplo, que dice, es un disparate. Siempre acomodando familiares y conocidos. Sé que es un cargo de confianza y no es para cualquiera, pero también hay capacitados que se le está negando la posibilidad de acceder a un buen puesto de trabajo. Evaden los concursos y dudo que tengan experiencia en los supuestos cargos a los que acceden. De esos hay varios. Teresa Lynch, por ejemplo, también dice, para mí está mal porque hay estudiantes que los padres hacemos sacrificios para mandarlos a estudiar a Montevideo, se reciben y no hay trabajo. Y esos que tienen familiares o trabajan en política desde abajo y se hacen amigos de los políticos son los que tienen más suerte. Entran a dedo y sin estudiar. Por último, podemos decir, votamos diferente pero seguimos igual, siempre más de lo mismo. Tantos estudiantes bien que pueden concursar. Hay de todo un poco. Muy bien, ¿no? Está perfecta la gente. Está perfecto. Y ahí ese que habla de la militancia política, también nosotros tenemos que tener un cuidado. Hay una medición que se llama Latino Barómetro, que muestra que el Parlamento uruguayo está muy abajo en la consideración de la gente, en el respeto de la gente. Nosotros tenemos que tener cuidado de que, como se dice comúnmente, no tirar se nos vaya el bebé con el agua, ¿no? Claro, no desprestigiar una institución como tal. Digamos, no desprestigiar, porque la militancia política es muy importante, porque alguien tiene que hacer eso. Y está bien que se llegue a esos cargos de responsabilidad por haber militado en política, porque para eso está. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Por eso, como decíamos hoy, la rayita es como muy tenue. Sí. Tabaré Vázquez, cuando surge todo esto, Tabaré Vázquez es quien toma la medida, obviamente, política de destituir a todo el directorio de ACE y lo tiene BTV como primicia de esa noticia. Sí, ¿Eso sí. ¿Qué fecha fue? ¿A cuántos días de...? 2 días después de que dimos la información de que la nuera de la Rusa había sido contratada. Yo tengo un vínculo de mucho respeto con el presidente, profesional de mucho respeto, y bueno, yo le había mandado un mail comentándole de que algunas cosas me parecía que era horrible que estuvieran pasando, y bueno, nos comunicamos ese día y él tuvo la deferencia de proporcionarnos en exclusiva la información de que había removido al directorio, lo cual se lo agradecí, se lo sigo agradeciendo, porque para nosotros en BTV, en el informativo de BTV, yo siempre digo, lo que tenemos para hacer la diferencia es el resultado de nuestro trabajo. Y bueno, ese es parte del resultado de nuestro trabajo. Bien, ¿no? Y habla también de, más allá de que nosotros lo tengamos porque además te conocemos, habla de un respeto del presidente hacia tu laburo también como periodista. Pero también tenemos que tener cuidado los periodistas en no creérnosla. Nosotros no tiramos al directorio de ACE. La prensa no tira a nadie. La tiró el presidente de la República. Nosotros simplemente informamos. Caemos en un error los periodistas cuando nos creemos que somos los sheriff o los jueces o los fiscales, porque muchísimas veces, yo te diría la mayor cantidad de las veces, damos informaciones y cosas de denuncia graves y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, no te hagas el Superman, el Clark Kent, ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de las veces te ignoran. Me encantó, la mayor cantidad de las veces te ignoran. ¿Te gusta el carnaval? Me gusta, pero hubo una época que lo curtía mucho y ahora hace mucho tiempo que no. Pero con los resultados, ¿estás contento entonces? ¿Te enteraste? No lo sigo, no lo seguí mucho. Para cambiar de tema, para dejar este tema e irte con una sonrisa. No, pero en serio, para nosotros es un honor contar contigo en el canal, obviamente, y con la visita en el programa de hoy, una maravilla. Ustedes sepan que formo parte del canal, de este equipo, y cuando quieran estoy acá.
Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gabriel. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa. ¿Pasamos por ahí o nos vamos directo a la pausa? Nos vamos directo a la pausa. Ya seguimos con este tema. Muchísimas gracias. Hay más día a día. Sé que ellos quieren llevársela.